Shalom, Javerim, muy buenas noches, bienvenidos a una clase más en Elul, en nuestra sesión de estudio en koltubsefarad.com, donde estaremos estudiando la ética del Rambam, Shemona Perakim, los 8 capítulos, la introducción del Rambam a su comentario de Pirkei Avot. Y ya habíamos hecho la introducción, entonces tenemos el primer capítulo, Haperek Harishon, el primer capítulo, Banefesh Ha'adam Vejojoteja, sobre el alma del ser humano y sus facultades. Aunque quiero aclarar, y esto si quieren verlo en detalle, lean por favor la excelente introducción del rabino Sakal a la traducción en castellano que pueden encontrar en el vínculo. Donde comienza y dice Nefesh no significa alma. Javerim, el concepto de alma que tenemos hoy en día en el judaísmo a través de la Kabbalah, a través de la misma filosofía, el Rambam también es responsable, no es un concepto originalmente hebreo. Si ustedes quieren estudiar esto en detalle, hay un video que hice hace un par de años, un video muy polémico que se llama El problema irrelevante del alma, donde explico que la noción occidental, filosófica, cristiana del alma, de una parte del cuerpo inmaterial que permanece después de la muerte, no es una idea originalmente hebrea. Todas las palabras que aparecen en la Biblia, en la literatura rabínica, que se traducen a veces como alma, que son nefesh, neshama, ruach, todas tienen que ver con aire. Nefesh, que es la palabra que el Rambam va a utilizar de manera consecuente, proviene del sumerio napisu, napishu, que es la tráquea, es aquella cosa a través de la cual nosotros respiramos. Entonces, cuando la Biblia habla de que hay nefashot rabot, esto no necesariamente se refiere a las almas, sino que se refiere a los seres que respiran, a los seres vivos. Y en esta introducción, y ya van a ver por qué, no vamos a hablar de almas, sino de nefesh. Vamos a dejar esta palabra intraducida porque nefesh, de lo que está hablando aquí el Rambam de nefesh, no es lo que se entiende en Occidente como alma. Esperemos que al final del capítulo vamos a entender a qué es lo que se refiere el Rambam como nefesh. El video está en Koltub Sefarad. Voy a poner un vínculo cuando esto lo suba a YouTube. Se llama El problema irrelevante del alma. ¿Ok? Sabe tú que nefesh ha'adam nefesh achat, que el nefesh del ser humano es unificado, es uno. Veyesh la peulot harbe shonot, y tiene diferentes acciones. ¿Ok? El nefesh del ser humano es uno, es unificado, pero se manifiesta de diferentes maneras. Y Javerim, o sea, tal vez no estoy exagerando, en esto el Rambam está haciendo una alusión en la Guía de los Perplejos. Él va a definir a Dios de esta manera, en el sentido de que Dios es uno, su unidad para nosotros es inescrutable, pero lo que nosotros podemos percibir de Dios son sus muchas y múltiples acciones. ¿Ok? Y en la filosofía judía, y esto sí va hasta el Talmud, esta es una idea que precede a la Kabbalah, que precede a la filosofía, que se remonta a el Talmud, y que especialmente los filósofos judíos de la Edad Media examinan muy a fondo, es la idea de Olam HaKatan, del microcosmos, de que el ser humano es una representación del macrocosmos. Esto tiene sus raíces en la idea, en el primer capítulo del Génesis, donde dice que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si Dios es uno, y su diversidad se manifiesta en sus múltiples acciones, igualmente el alma del ser humano es una, o el nefesh,
te envicio, corríjanme también, no es alma sino nefesh. El nefesh del ser humano se representa y se expresa en diferentes acciones a pesar de ser una. יש שנקראות מקצת אותן הפעולות נפשות, y hay quienes llaman a cada una de estas acciones nefashot en sí mismas, almas en sí mismas. Entonces, si ustedes han estudiado, Javerim, filosofía antigua o medicina antigua, van a, por ejemplo, Platón, algo que la gente puede haber encontrado en el bachillerato. Platón, en su libro La República, y en otros tratados, Aristóteles también habla, Hipócrates, Galeno, todos los grandes científicos de la antigüedad, hablaban de que el ser humano tenía al menos 3 almas, que es el alma vegetal, el alma animal y el alma racional. Esa es la división clásica griega, y cada alma está ocupada de una cosa diferente. Entonces el alma vegetal se ocupa de la respiración, se ocupa de la reproducción, el alma animal se ocupa del movimiento y el alma racional, pues por supuesto, se ocupa del pensamiento. Lo que el Rambam nos está diciendo aquí es, mire, todas estas cosas son funciones, son acciones del alma. Eso no significa que tengamos 3 almas independientes, que haya una división dentro del nefesh del ser humano. ולפיכך יש שחשבו בכך שיש לאדם נפשות רבות, כמו שחושבים הרופאים. Y de esto alguna gente deduce incorrectamente que el ser humano en efecto contiene varias nefashot, una dentro de otra. עד שפתח גדול הרופאים. שהנפשות 3 טבעיות וחיוניות, 3, טבעית וחיונית ונפשית. Y esto se representa en la obra del más grande de los médicos, estamos hablando posiblemente aquí, ya sea de Hipócrates o Galeno, donde dice que las almas son en efecto 3. El alma natural, o lo que se llama el alma vegetativa, el alma hiunit, el alma activa, el alma vital, o lo que se llama el alma animal, ve nafshit, y el alma alma, que es lo que nosotros llamaríamos el alma racional. ¿Ok? Lo que el Ramón nos está diciendo es, estas son funciones, es como una calculadora que suma, resta y divide. Eso no significa que yo tenga una máquina de restar, una máquina de sumar, una máquina de dividir y que sean todas diferentes. Son diferentes funciones de una misma, de un mismo ser. ויש שהם נקראים כוחות וחלקים. Y hay quienes llaman a estas diferentes funciones fuerzas o facultades o partes. עד שאומרים חלקי הנפש. Incluso llegan a hablar de las partes del nefesh, las partes de, bueno, no vamos a decirle alma. Shemot eilu mishtamshim, y estos nombres son utilizados, no sé por qué, por varios filósofos. Y otra vez estamos teniendo audio de alguien más, no sé por qué. Ok. Fantástico. Ya lo quitamos. Oh, ups. Ok. Uy, demasiado zoom. Ok. ואין כוונתם באומרם חלקים שהיא מתחלקת כהתחלקות הגופות. Y cuando los filósofos hablan de las partes de la nefesh, no piensan que sean como partes del cuerpo, ¿cierto? Yo en el cuerpo puedo hablar de la cabeza, del torso, de los brazos, de los pies, y estamos hablando en efecto de partes diferentes. Entonces, cuando hablan de las partes del alma, el Rambam sigue insistiendo, no estamos hablando de divisiones. Elahem monim פעולותיה השונות שהם לגבי כללות הנפש כחלקים לגבי הכללות המחוברות מאותם החלקים. Sino que ellos llaman a las acciones del alma, a las acciones de la nefesh,
a las diferentes acciones de la Nefesh, como si fueran partes. ¿Ok? Pero aquí el Rambam nos está aclarando que esto es una forma de hablar, es una expresión, no es, no corresponde a la realidad eh, profunda de la Nefesh. ¿Ok? Ok. Un segundito. Ok. ואתה יודע, y tú sabes, שתיקון המידות אינו אלא רפואת הנפש וכוחותיה. Y tú sabes que el mejoramiento de las virtudes, tikkun hamidot, eso es lo que hablamos ya. Para aquellos que nos acompañaron en la clase de Musar, esta terminología debe ser muy familiar. Tikkun hamidot, arreglar mis virtudes, arreglar la forma en la que yo me comporto, no es sino la medicina del nefesh y sus facultades. וכשם שהרופא מרפא את הגופות, צריך שידע תחילה את הגוף שהוא מרפא אותו בכללו, y de la misma manera que el médico que examina el cuerpo y debe curar el cuerpo, conoce al cuerpo en su forma general, וחלקי אותו הגוף מה הם, y cuáles son las partes y las diferentes funciones del cuerpo, כלומר, גוף האדם, por ejemplo, en el cuerpo del hombre, וצריך לדעת מה הם הדברים הגורמים לו מחלק מחלה וירחק מהם, y sabrá qué es lo que causa desbalance o enfermedad a cada una de estas facultades, y cuáles son las cosas que le convienen, que lo hacen saludable, los utilizará. Para el Rambam, que el Rambam, pues, si no lo sabían, era uno de los médicos más importantes del medioevo, el médico del sultán Saladino y de su corte, y escribió tratados sobre el asma, sobre la dieta, sobre el ejercicio, una mente médica brillante, aparte de rabino, aparte de filósofo, aparte de dirigente. Entonces, para él, explicar esto en términos médicos es algo que es muy natural, ¿ok? Pero no es una metáfora, pues, que el Rambam se invente. Como dijo ya en la clase de ayer, él simplemente está utilizando lo que viene de atrás, y esta metáfora de la ética como medicina de la nefesh era algo que ya existía. Caja marpeta nefesh, pero de la misma manera, una persona que quiera curar el nefesh y quiera purificar las virtudes del individuo, las acciones, el comportamiento del individuo, sarich sheyeda et nefesh bechol ha kafá vejelkeja. Debe conocer qué es la nefesh en general y las funciones o partes de esta. Uma gorem le mahalata, umahu hamavriah. Y qué es lo que la enferma y qué es lo que la cura. Qué es lo que la hace, mejorar y qué es lo que la hace empeorar. Estoy buscando un buen sitio para parar. Este es un excelente sitio para parar. Última frase. Velajen ani omer, y por lo tanto digo que las partes o las funciones del nefesh son 5. Son 5. Hazan, que la parte del nefesh que se ocupa de la nutrición. Vehamargish, aquella que se ocupa de la sensación. Vehamedame, la parte que se ocupa de la imaginación. Vehamit orer, la parte que se encarga de los sentimientos. Vehahoge, aquella que se encarga de la razón. Ukvar hagdamnu beperek ze, she debareinu einam ele benefesh hadam. Y ya hablamos en nuestra introducción de que esto solo se aplica, por supuesto, al alma humana.
las funciones racionales superiores hasta donde el Rambam sabía, hasta donde sabemos nosotros, no se encuentran en ninguna otra criatura. Ahora sabemos un poco más sobre la inteligencia de los primates superiores, de los delfines, de los cetáceos. Sabemos que ellos tienen procesos mucho más complejos de lo que los antiguos suponían, pero lo que nos interesa aquí es la psicología humana y cómo afecta esta la ética. ¿Ok? Javerim, nos vemos mañana, si Dios lo permite. Shalom.